Este es un vídeo diferente, hoy vais a ver cómo he creado esta máscara de aquí con Nomad Skull. Es un proceso que hice en TikTok en directo y os voy a ir narrando durante el proceso pues las cositas que he ido haciendo y cosas interesantes. Pero no me entretengo más, así que vamos a ello. Bien, vamos a empezar, vamos a limpiar la escena y vamos a añadir una imagen de referencia de la máscara que queremos crear. Y si le damos aquí a transformar, pues podemos ajustarla como queremos con los dedos, que es muy cómodo. Ahora vamos a añadir la cabeza, sobre la que vamos a extraer la base primitiva de nuestra máscara, ¿vale? Seleccionamos máscara y vamos a enmascarar más o menos siguiendo un poco la forma base de lo que sería la máscara. Una vez lo tengamos, pues iré a extraer en el menú de máscara, seleccionamos el grosor que queremos y le damos a extraer. Ya tenemos una base con la que poder seguir trabajando. Vale, ya tenemos nuestra base y ahora con mover vamos a ajustar pues la forma general, ¿vale? No hace falta esculpir nada de momento. Vamos a ir dando la forma, suavizamos. Y aquí veis que necesito meter más resolución y lo pruebo con voxel, pero no recuerdo que con voxel cuando hay agujeros en la malla lo hace fatal, así que siempre mejor con topología dinámica. Y lo que quiero hacer con esto es ir subiendo la resolución poco a poco, ¿vale? Y así tenemos el control. Así que vamos metiendo detalles, todo muy básico, ¿vale? No nos vamos a centrar en meter detalles muy finos, simplemente volúmenes básicos, poquito a poco, girando, viendo todas las partes. Conforme vamos aumentando divisiones, pues vamos añadiendo más detalles, ¿eh? Y vamos poquito a poco. No aumentamos divisiones de golpe para tener muchísima resolución, eso no está nada recomendado porque luego es muy difícil modificar y suavizar. Así que vamos paso a paso. ¿Lo veis? Como voy aumentando divisiones conforme voy teniendo formas más concretas y me voy acercando al resultado final, al resultado que queremos. Aquí reviso la parte trasera porque cuando son, digamos que no haya doble cara y así solo afecta por delante a la malla, esto es importante. Superficies finas pues se suelen solapar. Si te fijas uso el rato las mismas. Ahora aquí selecciono recortar y vamos a crear pues la forma básica de los dientes, quitando un poco lo que es la longitud y dejando hueco para los colmillos grandes. Y mientras tanto, pues nada, suavizamos y retocamos las formas un poco después del recortar. Intentamos llevar todo al mismo nivel de detalle y resolución. Vamos a añadir los colmillos ya, así que seleccionamos tubo, creamos la línea, nos sale gordito y nada, pues con los ajustes de arriba y los nodos pues le damos la forma básica, lo llevamos al sitio y ahora pues lo duplicaremos. Cuando tengamos la forma que nos guste, pues primero ajusto lo que es la encía, por así decirlo, de la máscara. Y pues ahora aplico el modificador espejo y ya se pasa al otro lado, con lo cual genial, muy cómodo, así cualquier modificación se me copia. Y nada, seguimos ajustando la forma básica de la máscara conforme va cogiendo más detalle. Ahora empiezo a marcar ya lo que sería la zona de los dientes que nos faltan, las divisiones, como referencia. Como veis siempre de poco a más, ¿vale? Marco dónde van los dientes y luego le iremos añadiendo más detalle, ¿vale? No pretendas hacerlo toda la primera de golpe porque es más complicado. Aquí ya me he hecho las particiones, me estiro los dientes. La verdad que aquí pues estaba como a lo mejor en modo muy zen esculpiendo porque obviamente los puedo hacer con tubo, que creo que luego los añado con tubo porque recuerdo que quedan bastante limpios, pero bueno, me sirve para crear lo que son las encías mejor porque tengo más malla. Y parece que sí, voy a seleccionar el tubo y lo he añadido a raíz de ese, entonces imagino que lo he usado como referencia para luego pues luego lo recortaremos. Y ahora estos colmillitos, una vez tengan la forma que me gusta, pues los duplicaremos.
Sí, aquí lo que hago es duplicar directamente con el menú de la izquierda. Si os fijáis que le doy a clonar y los movemos con el gizmo y ya los ponemos en el sitio. Y ahora ya sí, elijo recortar con la forma de lazo. Y perfecto. Y ahora como están duplicados, selecciono los tres de un lado para darle la rotación correcta. ¿Vale? También es una forma de hacerlo. Y ya pues ajusto individualmente. Aquí otra vez con la parte de atrás. Cuando son superficies finas es bastante tedioso porque a veces se nos desactiva el vértice frontal si vamos cambiando de herramienta, como es un ajuste para cada herramienta. Simplemente es tenerlo en cuenta. Aquí ya podemos ver bien cómo van quedando estas cavidades que hemos hecho, en plan debajo de los ojos, la nariz y demás. Ahora ya aquí a partir de esta parte se ve mejor la luz, perdonad porque tenía demasiado contraste, ahora yo creo que lo veremos mejor. Y nada, pues aquí ya lo pongo en el de perfil, activo otra vez la cabeza que usamos de referencia y con la herramienta mover pues lo que voy a intentar es pues darle un poco más de forma para dejarle espacio a nuestra cara si no la quisiéramos poner e imprimir. Obviamente pues el hueso de la nariz iría un poco más atrás, pero pues nos vamos a saltar esa norma anatómica para que bueno pues quede bien sobre este personaje. Y aquí pues lo que hago es reposicionar otra vez la imagen de referencia, la hago un poquito más grande, la llevo a un lado porque lo que voy a hacer simplemente es centrarme más en los detalles, verlos un poquito mejor, que al estar ampliado no se ven bien. Y nada, y seguimos trabajando. Como ya tenemos una buena resolución de malla, pues podemos ir añadiendo detalles y así que sea todo más interesante y ir acercándonos pues a la referencia. Y con la herramienta mover veis que he sacado un poco una especie de cuernitos, ¿no? Que se intuyen por ahí y vamos a empezar a trabajar lo que es la silueta exterior de la máscara para darle ese rollo así más roto y bruto que tiene, porque ahora está muy limpio de los recortes que hemos hecho. Entonces pues vamos a crear con mover y demás, vamos a ir dándole ese toque así más punk. Lo que voy a hacer ahora, selecciono los colmillos y lo que voy a hacer pues rotarlos un poco, y como el gizmo me sale aquí, el aparato me sale aquí en medio de la cabeza, pues con la opción del pivote pues la movemos y la centramos con los dientes y ya podemos rotar ahí y que la rotación no se nos desbarajuste. Estamos llegando al final, así que ahora voy a empezar a añadir textura. Así que seleccionamos la brocha, así que en los ajustes de brocha seleccionamos aleatorizar y en el alfa elegimos una textura que nos guste y ya pues empezamos a ponerla por toda la máscara. Podemos activar una capa si queremos para poder retocarla y no comprometernos. Ya cogemos nuestra brocha super afilada y vamos a
añadir estas venas y cavidades para terminar de darle esa textura final. Importante es saber cuándo parar de añadir detalles, así que yo voy a dejarlo aquí ya, porque me parece que tiene un acabado bastante decente. Bueno, espero que hayas disfrutado el vídeo y hayas podido aprender alguna cosa. Sé que ha sido un formato raro porque lo grabé en vertical para TikTok. Dime si quieres que haga más vídeos como estos, y si eres nuevo por el canal, pues suscríbete, deja un like, coméntame lo que te apetezca, porque vienen más tutoriales de Nomad Sculpt y otros programas. Espero veros pronto por el canal y con más contenido. Nos vemos.